Hay una investigación encabezada fundamentalmente por científicos argentinos que genera repercusión a nivel internacional. Ellos evaluaron la composición de las vacunas contra la COVID-19 y detectaron elementos químicos no declarados en su composición. Y estamos en comunicación con una de las científicas, ella es de Neuquén, que formó parte de este equipo y que están difundiendo los resultados de la investigación. Marcela Sangorín, ella es doctora en Ciencias Biológicas, es investigadora independiente, además integra CONICET aquí en la República Argentina. Bienvenida y muchas gracias por atendernos. Muchas gracias por estar en el programa y que se interesen por estos temas que nos han atravesado a toda la humanidad, ¿no? Realmente, que sigue generando este tipo de repercusiones y estudios. ¿Cuándo y cómo fue que decidieron investigar la composición de las vacunas contra la COVID-19? Bueno, nosotros como científicos, varios científicos y médicos participamos en las reuniones con los diferentes estratos políticos cuando había que aconsejar si era conveniente o no comprar estas vacunas experimentales. Dimos muchas razones y no fuimos escuchados. Finalmente, en el año 21 empezaron problemas y estudios científicos en distintos países de Europa, Australia, Estados Unidos, y nosotros pudimos iniciar en el año 22 en la ciudad de Neuquén estudios sobre viales de diversas marcas de las que había en Argentina, gracias a la inquietud en realidad de enfermeros y médicos de la región que nos facilitaron las muestras, los viales, y iniciamos los estudios para poder encontrar explicación a tantos efectos adversos que aparecían, ¿no? Bueno, ¿Qué tipo de todo efectos tipo. adversos? Y bueno, dolor de cabeza, distintos malestares, gente que crónicamente quedaba inhabilitado su brazo, también magnetismo, arritmias. También ha habido gente que murió a los pocos días, problemas de corazón. Todos estos problemas se fueron acentuando estos años y ya mismo en el año 22 Pfizer perdió un gran juicio en Estados Unidos donde lo obligaron a declasificar documentos que tenían 80 años de secreto. Y ahí reconocieron que había 1.291 efectos adversos reportados, que ellos sabían que iba a suceder. Hemorragias, bueno, turbocáncer. La lista es infinita, también problemas de fertilidad. Bueno, esos problemas se veían en Argentina, Guillain-Barré, muchísimas enfermedades. Así que nosotras, con la licenciada Lorena Di Blasi, que es biotecnóloga, yo soy bióloga, iniciamos los estudios en el año 22 con los equipos que teníamos disponibles en nuestro laboratorio, un microscopio de fluorescencia de alta calidad. Después pasamos a microscopía electrónica con SEM-EDX, que después te explico, te dice también la composición de estas partículas que están viendo ahí en imágenes. Y finalmente hicimos un tercer estudio. Entre el año 23 y 24 nos entregaron los resultados de ICP masa. Algunos equipos teníamos en nuestro laboratorio en Neuquén y otros los encargamos a otros centros de CONICET. El CONICET tiene institutos distribuidos por todo el país con alta tecnología y capacidad para analizar esto. ¿Y qué elementos no declarados justamente por quienes llevaron a cabo la elaboración de estas vacunas encontraron? ¿Qué tipo de elementos son? Bueno, son en total 62 elementos entre todos los estudios, ¿no? Y es como nombrarte casi toda la tabla periódica. No sé si se acuerdan de química, Sí. del colegio. Algo o de recordamos, sí. Sí, muchísimos, muchísimos, más de la mitad. Y bueno, es muy alarmante porque son elementos químicos que no tienen ningún sentido en los seres vivos, como, bueno, te puedo nombrar la mayoría,
porque hay distintos porcentajes de distribución, ¿no? Ujú. Pero la mayoría tiene boro, cromo, arsénico, galio, elementos como el aluminio, el mercurio. Están todos los metales pesados, que son 15 elementos, están presentes. Otros elementos extraños que se llaman metaloides, y también un grupo de elementos que está debajo en la tabla periódica, que es el grupo de los lantánidos. Es decir, Que para que se entienda, esto no debería formar parte de ningún tipo de vacuna, que es digamos, no. esto es lo que ustedes sostienen. No es que, Y para quienes no comprenden, ¿no? Sobre lo sí, que no deberían estar claro, presentes. primero, porque está bueno también hacer un poco de historia, ¿no? Primero, las farmacéuticas no querían declarar qué composición tenían, eran fórmulas secretas. Finalmente, gracias a acciones legales, por ejemplo, de la doctora María Eugenia Maldonado de Tucumán, ella logró obtener los prospectos de todas las marcas por vía judicial. Ujú. Bueno, a raíz de esos datos, podemos saber que ellos declararon en algunas mensajeros, en algunas adenovirus, algunas sales, elementos, también polisorbato Ujú. 80, elementos que también son tóxicos. Pero esos elementos, esas moléculas que ellos declaran, estarían formadas por elementos simples o comunes a los seres vivos, como Claro. el carbono, el oxígeno, el nitrógeno, el Ujú. hidrógeno, ¿no? Y Bien. algunas sales. Pero nosotras, con estos estudios, encontramos esos elementos y otros 62 más. Claro. Bueno, en este último estudio, 55, pero cada estudio tiene elementos que detecta y otros que no. Por eso, sumado todos los Ujú. estudios y a nivel mundial, que también somos investigadores de distintos países que vamos compartiendo la información, Claro. se suman 62 elementos Marcela, que no para... están Sí. y que son tóxicos per Ujú. se, que no tienen ningún sentido Que médico no que tiene... estén ahí, Bien, eso. como elementos radiactivos como el Ujú. cesio, el titanio, eh, Marcela, cromo, y a partir de esto, ¿qué es lo que ustedes también proponen o cuál es el objetivo que persigue esta investigación, ¿no? A modo de conclusión. Bueno, nosotros siempre pusimos al servicio de la justicia, porque, y al servicio del ANMAT. El ANMAT es el ente regulador de los medicamentos y alimentos en Argentina, ¿no? Ujú. Siempre declaramos, elevamos los informes, tanto al CONICET como al ANMAT. No es que nos quedamos con la información para nosotros, sino denunciamos para que esos lotes, si fueran esos lotes y no otros, pero que los lotes fueran analizados por el Estado, por los organismos que tiene el gobierno, y hiciera, nosotros hemos muestreado unos 25 viales en total. Es poco de todas las marcas, hay 6 marcas. Entonces, que el Estado encare una auditoría, un análisis oficial para evitar todos estos problemas que estamos teniendo en Argentina, que tanto Pfizer como AstraZeneca ya reconocieron a nivel mundial y en Argentina se siguen aplicando. Sí. Evitar que siga habiendo tanto muerte súbita también en niños y adolescentes. Ustedes lo informarán seguramente, Sí. deportistas que caen en el campo de juego, turbocáncer increíbles en niños. Es decir, no es casualidad, hay muchos efectos en Ujú. distintas edades que nunca se habían visto a partir de la vacunación del año 21 en todo el Bien. mundo. Entonces, lo que nosotros queremos es poner al servicio nuestra capacidad de trabajo, Ujú. nuestra inteligencia que existe en Argentina y existe en el mundo para frenar esta inoculación experimental y que está Bien. provocando tantos efectos. También la mortalidad ha aumentado muchísimo, Ujú. y yo los invito a ustedes a averiguar en Argentina del año 22 para esta parte, 22, 23, 24, no ¿Qué es sabemos lo que ha los pasado? datos de cuánta gente muere y cuánta gente nace. Entonces, Es, eso es un dato básico, es importante, es porque no importantísimo. podemos, Sí. ustedes búsquenlo, van a ver que no Bien. está, porque es impresionante cómo ha Ujú. aumentado la mortalidad.
Y las Marcela, enfermedades, los médicos también lo saben. Marcela Sangorrín, realmente muy interesante, muy importante también en la investigación que ustedes desarrollan, por eso queríamos compartirla de esta manera y agradecerte por el contacto que tenés con nosotros. Reiteramos, es doctora en Ciencias Biológicas, investigadora independiente, integrante también de CONICET. Muchísimas gracias por toda la información que nos has brindado. Y estamos en contacto. Gracias, gracias. Hasta luego. Estamos.